So I hope everybody's had a good day and is Bien, ready espero que hayan for tenido un muy a buen día fascinating two y estén hours listos para estas in 2 the horas GeoFOI, the Global fascinantes Forest Observations en el Initiative, contexto de la Iniciativa CLP, Mundial de second Observación virtual de los forum Bosques Connect and Reflect. y en este I segundo would foro like to virtual del say proceso de good morning to planificación some of liderado you, por el good país, afternoon to por sus siglas others, en and good inglés evening. CLP. My name Les doy is los Ellie buenos Reed, días, buenas and tardes, I'm the buenas noches. GeoFOI Soy Ellie Country-led Reed Planning, the CLP coordinator. y soy la coordinadora And de la today, iniciativa with me CLP. on this call are Me many, but first acompañan I would like to acknowledge my colleagues algunos from the compañeros que voy COP a Program of mencionar Support, del programa de apoyo and we CLP all would like to welcome you to today's y en forum. conjunto quisiéramos We darles also la have bienvenida al foro de a hoy. large group of participants Igualmente nos from acompaña un almost grupo all of the bastante COP extenso now de 10 countries. los We're also casi 10 joined países by the ya de la GeoFOI iniciativa partners. Thank you all for CLP. También nos joining us today. acompañan los aliados During de la iniciativa mundial today's forum, GFOI. we will Pues focus on something that we've para el día heard de back hoy from you, and it's interest nos vamos to a most of the concentrar en countries sus who have started the comentarios y COP es un process, tema de interés and para more los países que specifically, the empiezan en el enabling proceso factors for CLP COP y implementation. específicamente aquellos And during elementos the next two habilitantes para hours, la we'll explore implementación del together the minimum CLP y en conditions and conjunto key vamos a elements explorar to los launch and to elementos sustain the básicos process y at national habilitantes level. para mantener y sostener el I proceso a will nivel give you a nacional. few Bien, announcements quisiera before I compartir con go ustedes in more algunas details regarding orientaciones our antes de agenda que and how ahondemos this en forum will detalle. go. Hablaré del First of all, I programa want to y de let qué you va a know tratar. that Primero que the nada quisiera call decirles will be recorded. que vamos a grabar We esta have sesión. simultaneous Contamos translation in con Spanish and English, and interpretación you can simultánea find tanto en a español como en little inglés. globe icon inside Busquen el your icono del Zoom globo window, terráqueo which gives you en the la ventana de chance to Zoom. hear in the Ahí language of ustedes your choice, podrán Spanish or optar por el English. idioma de su preferencia, ya We also sea want to inglés o encourage you español. to leave any Igualmente, questions les anytime invitamos a during the utilizar presentations or even when a durante la discussion is going on presentación el chat in en the caso de Zoom que chat. tengan We will be comentarios. monitoring this and we Vamos a will estar try to bring it up revisando for discussion. detenidamente lo que pongan en el chat Uh, y iremos incorporando sus we comentarios will a nuestra start the sesión. recordings, and it will Bien, be recorded, as I vamos said, in both a languages. We'll share the empezar a recording grabar with en ambos you idiomas y sometime next week. la semana que viene So compartiremos con I ustedes will be la supported grabación. by my Bien, colleagues, me and apoyan mis they colegas. will be here through the entire 2 hours. So if you Tras have any bambalinas me questions, please acompañarán feel durante free to estas post them in the 2 horas que vamos a estar chat. aquí, así es que si So tienen preguntas, today, just escríbanlas very en el chat. briefly, we will have Bien, introduction. Part of it you already heard vamos a from me, and empezar I'll con walk una breve you introducción. through the COP Vamos a process explicarles el briefly proceso to give CLP. some of the countries that are very familiar an update Vamos a of escuchar a what the los países COP is all que about, and ya han some of avanzado en the el other proceso countries that are CLP newly added or haven't had a y a chance to be quienes van exposed to the empezando COP y process todavía no se to learn exponen al more proceso about it. CLP. Esta será una buena oportunidad para So we will aprender have más that. We del also have proceso. prepared something very Además, interesting for hemos you. We'll preparado have a un elemento muy poll with interesante. just three Hemos preparado questions una where we would encuesta like to con hear 3 from you preguntas how que nos familiar you gustaría are que with the COP, contestasen and also para que regarding some identifiquemos of the en qué parte topics, del regarding some of proceso the CLP enabling están conditions, and y how para do que you vayan see this in your conociendo own los respective temas y countries. cuáles son esos We will elementos go habilitantes. through lessons learned, what Vamos enables a and what ver not only enables, qué but es lo que ha sometimes can limit the funcionado, process. qué puede We're going to habilitar, qué exchange puede experiences, and obstaculizar we el really hope that proceso. Vamos everybody a feels intercambiar welcome and really experiencia relaxed y during this abriremos forum, shares el their espacio opinion, para que and can puedan gain compartir sus understanding that opiniones it's to be y podamos provided entender uh, by our experts who are a on this cabalidad call. So lo que pueden aportar en I este will proceso nuestros start expertos. really Bien, here with a very, as empecemos I said, entonces, very brief como les dije en un principio, presentation of con una the COP. presentación muy, pero muy During the breve de lo que es presentations, el or right proceso after the CLP. presentation, you're welcome to ask any Justo questions, or if después something tendremos un was not espacio para que hagan clear. And preguntas o en dado I caso want to de que also give you algún the tema heads no up. haya quedado muy It's not claro, a ese test or sería el exam or momento. anything, but we'll be Y very no les vamos a happy hacer un and grateful examen, if no se after the preocupen, presentation pero les you agradeceríamos could que send posterior a in the la Zoom chat presentación en just el one chat word.
puedan poner una palabra nada más, es decir, una palabra que resuma el proceso de planificación liderado por el país, CLP, el proceso CLP. Eso es lo que les pediríamos, una palabra. Bien, pues vamos a hablar un poco de la retrospectiva del proceso mismo. El primer foro, Connect y Reflect, tuvo lugar en Roma en noviembre del año pasado. Nos reunimos con los países CLP y los aliados de la iniciativa GSOI. En ese primer foro, Conectar y Reflexionar, fue un espacio para que cada uno de los países hablase de cómo iban a iniciar en este proceso. Llegamos a un acuerdo en el que se decidió que, claro, las reuniones convienen más en persona, pero debido a lo onerosas que son, decidimos seguir llevando a cabo los foros de manera virtual para poder reunirnos, seguir intercambiando, y de ahí surgió la idea de los foros virtuales. Podemos ahora compartir que este es el segundo. El primero, foro virtual, se llevó a cabo a inicios de este año. El tema lo propusieron los países CLP, la interoperabilidad de datos y técnicas y métodos utilizados. Tuvimos a 2 países invitados que presentaron, Colombia y Brasil. Además, hubo presentaciones de distintos proyectos de Fiji, Belice, Perú y Guatemala. Bien, hemos estructurado el foro de una manera distinta. Vamos a dedicar más tiempo al debate. Habrá una moderación, por supuesto, a partir de lo que vayan preguntando en el chat. Así es que hemos preparado algunas preguntas detonadoras, pero igualmente le pedimos a los países presentes que igualmente compartan sus preguntas y así nos iremos organizando. Bien, pues, ¿qué es la iniciativa CLP? Es la iniciativa más reciente de la Iniciativa Mundial de Observación de los Bosques y empezó en el 2023. Y la idea era, pues, crear un proceso en el que cada país pudiese institucionalizar e integrar sus SNMFs. Entonces, a partir del Sistema Nacional del Seguimiento Forestal que tenga cada país, adapta a la voluntad política, a los recursos, y cada quien irá a su ritmo, tendrá sus propios calendarios, y es lo que enfatizamos. Este es un proceso para institucionalizar. Cada país empieza de un momento distinto y requerirán distintos sistemas para llegar al nivel al que se aspira. Lo que pueden ver aquí es la lista de los 10 países del proceso CLP. Desde el 2023 al 2025 ya sumamos 10. No los voy a decir a todos. Lo que sí quiero enfatizar es que tenemos a representación de los países. En 23 se adhirieron Fiji, Guatemala y Kenia. Le siguieron en el 2024 la República Democrática del Congo, Perú y Vietnam. Y este año, hace unos cuantos meses, le dimos gratamente la bienvenida a Belice, Camboya, Nigeria y Zambia. Tenemos una decena de países en donde el programa de apoyo en el que su servidor y mis colegas trabajamos de la mano con los colegas para que implementen el proceso de planificación liderado por el país. Enfatizo que es liderado por el país. El país es el que define. Es por eso que hay diferencias entre lo que hace un país y qué hace otro país a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Aportamos el apoyo y este apoyo pues va a facilitar discusiones con múltiples actores y este es un rasgo en el que, como pueden ver en la pantalla, lo hemos implementado con los países que están aquí. A veces se opta por consultas, a
veces ya hay mecanismos de coordinación y lo único que requieren es de una revisión. Esta es otra de las modalidades en las que apoyamos. Hemos hecho análisis de brechas técnicas y funcionales, hemos hecho evaluaciones de observación de los bosques en algunos de los países que están aquí enumerados y obviamente el programa de apoyo se define a partir de lo que el país decida. Podemos continuar con un país más profundo de la institucionalización y la gobernanza. También hacemos revisiones de los programas de planeación. Estos son elementos muy importantes para establecer un sistema. Cada nivel depende del estadio en el que se encuentre cada país, es decir, si empieza de cero o si ya va en una etapa avanzada, porque este tipo de apoyo que damos pues va a ir avanzando a partir de lo que el país vaya decidiendo en el contexto CLP. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que se especifica, que se defina una arquitectura legal e institucional para poder sostener un sistema nacional de seguimiento forestal. Y en ese proceso, permítanme compartir con ustedes que puede ser un proceso largo que variará en cuanto al ritmo que cada país decida. A final de cuentas, cada país será quien defina cuáles son sus intereses y a qué velocidad quieren avanzar. Antes de avanzar, quisiera comentarles que la oficina GFOI está alojada en la FAO y el financiamiento para el funcionamiento del CLP ha sido aportado por parte del programa AIM for Forest y es una iniciativa que apoya el gobierno del Reino Unido. Bien, aquí tenemos resumido el proceso que podría comentárselos durante las 2 horas que vamos a estar aquí. Pero aquí, en vez de hacer eso, hemos resumido los 7 pasos de la iniciativa CLP, es decir, qué es lo que se hace a partir de entablar este proceso de apoyo. Aquí tenemos identificados los países en qué momento van. Entonces, la identificación por parte del país es un proceso que se puede dar de distintas maneras, es decir, el país puede acercarse al programa de apoyo de la Iniciativa Mundial de Observación de los Bosques y puede decidir cuándo se va a adherir, que es lo que hizo Fiji, o puede ser seleccionado, puede ser nominado como parte del programa de observación de los bosques. Así es como se identifica el país. Aquí tenemos el primer paso. Tenemos a estos primeros 10 países que ya han pasado por este paso. Posteriormente tenemos la notificación del país, reuniones estratégicas. Estas son reuniones que utilizan el programa de apoyo CLP. Empezamos trabajando con nuestros aliados para conocer el sistema que tienen en su país para el seguimiento forestal, para saber qué tipo de informes ya presentan, qué marcos tienen ya, qué han hecho en materia de implementación. Todos esos elementos se necesitan conocer antes de empezar a trabajar. Estas reuniones vienen acto seguido a la identificación del país y en este caso hay procesos que a lo mejor no se conocen tan bien. A veces cada paso camina en paralelo, a veces son secuenciales. Mis colegas, como parte de nuestro proceso, trabajamos con el documento de resumen del país. En ese documento viene todo lo que necesitamos saber, es decir, todo lo que nos han comunicado ya los aliados que son parte de la Iniciativa Mundial de Observación de los Bosques, y ya que se ha desarrollado este documento, resumen de país y cómo se ha definido el plan de involucramiento, compartimos ese documento con cada uno de los países para que lo validen. Y en el cuarto paso, como pueden ver aquí, la misión exploratoria,
Se refiere a cuando el equipo, ya sea alguien del equipo o en mi caso me reuniría con ustedes o con las instituciones relevantes que tienen que ver con los mecanismos de seguimiento forestal. Habrá instituciones que tienen más participación que otras, pero a lo que vamos es que tenemos que reunirnos con todos los actores relevantes. Posteriormente tenemos el punto número 5, la implementación liderada por el país. Y ahí no ve ninguna bandera. Este es el proceso en el que el país decide qué hacer y cuándo. Es por eso que no vemos banderas ahí. Es por eso que hemos dejado este espacio en blanco y cada quien sabe en qué etapa va su país y en ese momento nosotros nos ponemos en contacto con el país para identificar en qué estadio están. El 6 y el 7 se refieren a los foros globales y regionales. Como les comenté, el año pasado nos reunimos de manera presencial en noviembre. Este ya es el segundo foro virtual y pues hemos creado este espacio para que los países se reúnan. Nos interesa que estos espacios sean informales para escuchar los retos, sus lecciones de éxito, porque nos gustaría aprovechar aquellos momentos en donde no funcionan las cosas precisamente para aprender y llevar los proyectos a buen puerto. Aquí ustedes pueden ver quienes han participado en las reuniones presenciales, en los talleres, que algunos de los países no los ven mencionados en esta lista. Además, damos apoyo continuo de la iniciativa GFOI a los países a medida que van avanzando en el proceso. Bien, pues con esto termino con la presentación que preparé para explicar el proceso CLP. Como les dije, iba a ser una presentación muy breve porque nos interesa más el debate. Les vamos a pedir que utilicen el chat y escriban una palabra. ¿Qué es para ustedes el proceso de planificación liderada por el país? Ustedes deciden en qué idioma escribir esa palabra. Igualmente, si hay preguntas, me dará mucho gusto contestar a sus preguntas en este momento. Y como les mencioné en el principio, mi colega Madison, en dado caso de que lo necesiten, les ayudaremos si necesitan apoyo técnico. En este momento lo que vamos a hacer es proyectar la encuesta, tal y como les había mencionado. Antes de continuar, pues sería el momento de escuchar o leer sus preguntas. Así es que debo decirles que vamos bien con los tiempos. Sorry, I'm going to give the word to someone that raised the hand. The one word is using the chat. La palabra que hay que escribir es en el chat, ¿verdad? Okay, they already started. Bien, ya empezamos a ver palabras en el chat y además hay alguien que ha solicitado el uso de la palabra. Sí, por favor, adelante. Gracias por esa presentación, que ha sido breve, pero mi pregunta es la siguiente. Hay dos etapas, ¿no? Por ejemplo, en mi país tenemos una etapa previa antes de continuar con la siguiente, porque he visto que algunos países están saltándose etapas. Entonces, mi pregunta es si podemos solicitar ese apoyo antes de la implementación en el país. Quiero entender bien cómo van esas etapas, cuál es el orden. A ver, hacemos una diferenciación entre el paso 5 de la implementación liderada por el país, donde no he indicado nada, porque como he dicho, aquí es una actualización que tiene que hacer el país, pero el resto de etapas en realidad es una ayuda que reciben del programa de apoyo. Es decir, que si un país ha comenzado con el proceso, por ejemplo, no han avanzado mucho dentro del programa CLP o no han tomado contacto con un organismo que les pueda apoyar, pues en ese caso
lo que hacemos es invitar a todos los países a que se unan a todos los foros, ya sea en persona o de manera virtual, y ya les compartiré cuáles son los próximos eventos que tenemos planificados, pero la idea es que cada país vaya a su ritmo y que esto aquí les muestre simplemente cómo pueden avanzar con el proceso contando con nuestro apoyo, y es así como nos organizamos nosotros, según estas etapas que les he mostrado. Pero luego la velocidad a la que avanza cada país, eso es algo que tiene que identificar cada país por sí mismo. Okay, thank you. Muy bien, Thank you very gracias. much. Bueno, veo que están escribiendo muchas palabras en el chat. No voy a comentar sobre esas palabras. Lo que vamos a hacer es continuar con la encuesta. Si nos puede explicar, Madison, cómo vamos a realizar esa encuesta, por favor. Okay, so everyone now should be able to Muy bien. respond. There's three Pues todos questions. deberían poder responder a las 3 preguntas que You se can muestran en la scroll. encuesta. Si le dan con el ratón hacia abajo, then podrán submit ver your el resto de responses. preguntas y ven las diferentes respuestas disponibles. We'll keep the poll open for roughly 5 minutes. Vamos a so mantener la encuesta activa durante after unos that, we'll 5 close minutos. it and we'll Tras continue ese with tiempo, the other daremos por topics for finalizada la today's encuesta y forum. continuaremos con el foro del día de hoy. I just want to also mention while you're answering, at some Mientras point we'd like to responden take a la a group encuesta, photo, quiero maybe recordarles at que the nos end. gustaría That will tomar una be something foto my de grupo. colleagues Tal could vez sea mejor hacerlo assist us. cuando It's always fun to do finalicemos this. So at one point we'll la just ask you to sesión, turn así your que en algún cameras momento on les and pediré a todos y a so we todas can do a que group activen photo. sus cámaras Thanks, para poder thanks. tomar esa fotografía de grupo. I see some responses are coming in. Veo que ya Please try to tenemos provide your disponibles algunas input. respuestas. Les pido que por Así que les pido que por favor lo hagan ahora. 。
Eli, tal vez haya algunas personas que no puedan votar. Si así fuera, les pido que por favor escriban en el chat que tienen algún problema para que podamos ayudarles. Como acaba de decir mi compañera María Fernanda, si tienen algún problema técnico a la hora de responder a la encuesta, por favor háganoslo saber a través del chat, porque vemos que hemos recibido menos respuestas del número de participantes conectados, así que por favor respondan, es importante que hagan valer su voz. Okay, so I think we are about to close the Muy poll. bien, pues estamos a Hope punto everybody had a chance to de provide cerrar la their encuesta. Espero que responses. todos y todas hayan podido It's responder. very interesting for us and I'm sure for all of you to see the Es muy results, interesante and we tanto will para share nosotros como those para todos results ustedes ver las at the end of respuestas que the compartiremos towards the session. hacia el final de esta Thank you sesión. very much Así que for all your input, and I gracias see a por lot sus of you are providing aportaciones. also the words that we Veo asked. que además Very good. continúan escribiendo esas palabras en el chat, así que muchas gracias. Okay, so I would like to now switch Muy bien. to also another Pues presentation. ahora me gustaría pasar And a let me otra share my presentación. screen Voy a first. intentar compartir mi pantalla para hacerlo. Can everybody see it? I cannot really see once I'm ¿Pueden sharing, ver so I la hope it's good. presentación? If not, I'm sure my colleague will let me know. Espero que mis I compañeras me mentioned this at digan the beginning si lo of pueden ver. Bueno, pues of the forum. cuando We're comenzamos esta gathered sesión, here today he dicho que despite estamos that we're aquí sitting all in our reunidos own a pesar homes de or que cada uno de offices. nosotros We está are en together nuestros sitting hogares o en nuestras oficinas. and trying Estamos to aquí bring our knowledge, para bring our intentar experiences aportar and nuestros challenges conocimientos, that we are all experiencias y facing in this retos a los process que of nos enfrentamos todos y institutionalizing a national todas forest a la monitoring hora de system, institucionalizar este focusing on the sistema central topic. de And the seguimiento topic is enabling forestal. factors for the Y COP queremos implementation. A lot centrarnos of sobre todo en countries come este back to tema, us and ask en us what are they, los where do we factores que start, how do posibilitan la we think about implementación this del process. CLP. Y So muchos nos han our preguntado que team qué has put opinamos sobre together a este proceso. presentation Por that will ello, walk you through nuestro these equipo ha preparado esta conditions and presentación the key que les va a elements to hablar sobre launch, cuáles son esos not only to elementos launch, clave but later que on sustain permiten this process at implementar y national level. mantener este proceso a nivel nacional. The presentation is split in two. As you La could see, presentación on the está left side you will dividida see the en dos English partes. A la and on the izquierda pueden right the ver la versión en Spanish. inglés y a la I will derecha be la speaking in versión English en to, of español. course, have the translation available to you. Yo voy So what is a the seguir COP presentando en process? I assume inglés by y now verán la everybody knows traducción it since we've en heard the pantalla. Bueno, pues, presentation, ¿qué even es though el being proceso brief, and you've CLP? provided very insightful words describing Bueno, it. pues ustedes But acaban de compartir it's palabras que at every describen ese step proceso, really is a pero process, as I básicamente mentioned. At cada every step and at every paso, stage, different es en conditions sí have un to be met. proceso y en It's cada etapa important to necesitamos mention diferentes here condiciones. that Aquí es importante tener not en cuenta all conditions have que to be no met at the se tienen beginning. que cumplir And this is todas las important to say condiciones because desde we el don't punto want the de countries to partida. Es feel decir, que no discouraged queremos que los países looking and se hearing this sientan presentation and desalentados thinking, al echar un okay, that vistazo is a not esta in place for presentación us, y so decir, maybe bueno, the pues COP esto process no will se be da en hard mi to really caso implement. No, o es muy there difícil are poder some implementar elements that esto. Hay have to algunos be in elementos place que from the sí que very tienen que beginning, but estar not all of them. presentes desde And el that comienzo, is pero no important to todos mention ellos. Y in eso es order algo to que move quería forward. mencionarles antes de What continuar. needs to be in place is a will. Lo que sí que In this necesitamos case, a desde el political punto de will partida es la from the voluntad country política initiating a COP del país process. que comienza ese proceso de And CLP.
that really comes into expressing the desire to even start the process. And it Aquí could be lo que hay done que hacer es in mostrar ese multiple ways. deseo de comenzar con el proceso y esto se puede hacer de diferentes One is the maneras. first stages Por is un lado, really only an interest from the se countries puede that have mostrar started the simplemente un process deseo de to los listen, países que han to comenzado el come proceso y to round simplemente quieren tables, to escuchar, talk, acudir a las mesas and redondas, to really intervenir understand what the e COP is intentar about. entender de qué se Even trata ese proceso today, during this CLP. presentation, when you Incluso were just sitting in hoy your own homes or mismo, durante offices esta and you were just presentación, listening están about the ustedes COP, ahí a escuchando repetition of hablar it, sobre or el for the first CLP, time. tal vez sea la This primera for the vez, tal vez countries ya hayan specifically, oído hablar not so sobre el much for our proceso. GFY partners, but for the COP countries, very Sobre important. todo, es muy importante Desire really and para los determination. países So what you CLP see y here la is the idea three esa de ese elements: genuine deseo inicial intention. es muy importante, el de tener una The intención second one genuina. is it moves. You will see it evolves from the three different elements here. From genuine Luego intention and podemos ver really aquí just que listening esto to avanza desde una understand, intención genuina al to pasado de evolves to more simplemente of a escuchar commitment, and which y is luego really eso pasa a ser un compromiso verdadero, taking the steps that it will que take in supone dar allocating, for pasos example, que resources, permitan, por right? Going ejemplo, into adjudicar los are you recursos, going to be able to have a person ver si dedicated hay or alguna part of the time of a persona person and staff que va a dedicar to parte really de su focus tiempo on moving the a COP poder process avanzar forward? con el Or proceso CLP. were they going to be legal documentations O that tal have to vez be ver si va a revised? haber Who'll be algún doing this? tipo How de will that be done? documentación And jurídica que then pueda it ayudar goes en to el even a proceso. deeper and Y more of an important factor esa that also needs to be able to voluntad place puede in ir un paso leadership. más allá, que es Without involucrar our al liderazgo, leaders, porque it sin would los be líderes really leadership's commitment. It will be hard to move the COP process. It will y be sin more ese compromiso challenging, va a if ser muy not difícil impossible, poder right? avanzar con ese Something proceso that has to be CLP. done Por lo together, tanto, like the capacity to move not esa just capacidad the de institution avanzar in many no puede incluir countries. In many COP countries, solamente la it's parte one lead institucional, institution that is involved in the porque en national algunos forest management países solo system. hay Not una only to move institución the one involucrada. institution, Y but no the solamente tenemos que ability hacer to be avanzar able esa to institución, organize the sino que es other key importante poder institutions of the organizar al country resto de that are instituciones involved del in the país national forest management system, to involucradas be en able ese Sistema Nacional de to Seguimiento lead Forestal para and to poder really así present, so to speak, the avanzar y COP to them, liderar that y they can then explicarles lo que es el CLP a esas otras follow and instituciones work together para poder into this avanzar process. y trabajar conjuntamente en este So proceso. this is very important for this slide. So we're moving to more complicated Ahora concepts, pasamos but the idea a stays. ideas un poco más complejas, pero la idea es la misma, la voluntad política. Eso tiene que estar presente desde el comienzo del proceso. At the beginning, there is the question of, Pero as en we esas call it, like etapas to be or not to be, tempranas to do or not to do, right? To está esa embark on duda this de process or not avanzar to o no embark. en este Once you camino. have set and Entonces, listened una to vez que what the COP is, what it will se take, conozca where lo the que es el political will is going to CLP, come se from, would entiende you hacia be dónde se happy to avanza, si está la as voluntad this really política, si is está ese to liderazgo answer this presente o no. question again. Una vez que se At pueda least responder esas one preguntas, institution in the country, as I necesitamos que al mentioned, a menos lead una institution institución del país, that needs to esa institución express this líder, interest in que muestre esa voluntad, ese continuously deseo to learn and to y que continue se learning comprometa about the a COP in aprender order really sobre el CLP to see if it's something that the country can benefit para from ver this si es algo que process, pueda to beneficiar something al that país all o no, different key institutions can benefit from, y not ver just the si puede lead beneficiar institution, a right? todas las instituciones involucradas, no solamente a And esa I institución want to make an important líder. point here that political will doesn't always En come ese from punto, the pues heads of the la institutions. voluntad Very política often no we viene see solamente de these esas examples instituciones. En and we algunos work with casos different teams, podemos and ver cómo sometimes trabajamos this con first diferentes initial equipos y vemos reach cómo out to ask for help, ese primer it's done contacto through more technical se staff realiza a través and de un experts who personal o reach out, expertos and más they're the ones who have técnicos. seen the issues and Son challenges, and las they reach out personas que to han us visto and they los express this desafíos, los desire problemas a los que to se really enfrentan start y this se ponen en process, to contacto look con deeper nosotros para in more of a transmitirnos ese governance or legal deseo de aspects of participar the en el national proceso forest y quieren management entender system. pues So cuál es again, not ese always aspecto starting jurídico, tal from vez o the highest técnico del level. Sistema Nacional de And Seguimiento then what Forestal. Es needs decir, que to no siempre se happen is necesita this un dialogue, the contacto de dialogue más between alto the nivel. technical Y staff luego that tiene que has expressed establecerse this ese desire and diálogo has seen the entre benefits of the nosotros COP y process for the esas country instituciones. Una to vez que really se bring ha it to the mostrado ese decision makers in deseo, the esa institution. And voluntad this is se why in tiene a que lot of our involucrar a las forums so personas que far, pueden tomar you see, decisiones and we're very much y es engaged with aquí the technical donde experts in all institutions estamos en because they're contacto the con los driving will técnicos, las behind this. personas These are más the expertas o people who then expertos can bring técnicos de las them to their instituciones, porque son esas personas las que decision makers, pueden right? llevar esa información So a the las political, so personas que en realidad pueden tomar las this is a decisiones. process, and Por lo tanto, the se trata de un commitment from the proceso. institution El is compromiso de las like instituciones
Es un esfuerzo que se requiere a diferentes niveles para poder avanzar con este proceso, es decir, desde el personal más técnico a aquellos que pueden tomar las decisiones. Hemos hablado sobre el compromiso y, bueno, pues ese compromiso es necesario a nivel nivel de liderazgo. Si ya hemos garantizado ese compromiso a nivel de liderazgo, necesitamos luego que esos líderes, esos dirigentes de las instituciones se pongan en contacto con otros y trabajen de manera conjunta. No se puede hacer de manera aislada. Es importante que cualquier sistema nacional de seguimiento forestal, para ser sostenible, incluya a todas esas instituciones. Por lo tanto, se necesita ese compromiso. Y bueno, pues para ese liderazgo tenemos que contar con la visión, iniciativa de esos líderes y también la habilidad para movilizar a otros. Y queríamos dejar muy claro la importancia de este punto antes de pasar al debate. Aquí pueden ver muchísima información, pero es información muy importante. Seguramente recuerden de la presentación sobre el CLP que he mencionado dos puntos: que existe a lo mejor un organismo coordinador en el país que tenga la capacidad de coordinar a las diferentes instituciones, que se puedan reunir cada cierto tiempo o pueda hacer que se comuniquen las instituciones de alguna manera. Bueno, entonces, si existe ese organismo, pues se puede utilizar, o si no, hay que crearlo de cero. Aquí, por lo tanto, tenemos que ver el tipo de comunicación que utilizamos. Puede ser formal, informal. En algún momento durante el proceso, es verdad que la comunicación tiene que ser más estructurada, quedar muy clara para que todas las instituciones entiendan los cambios que van a introducir. No simplemente hay que saber quién va a hacer el qué, sino que es importante poder avanzar dentro de algún marco que se introduzca, que se instaure. También es importante entender el contexto. Todo el mundo tiene que entender el contexto en el que van a trabajar. Por supuesto, dependiendo del país, cambia el contexto, cambian las circunstancias, pero es importante entender cuál es esa comunicación que se va a establecer y qué procesos están ya disponibles, ya están en marcha. Y hay algo que también es importante, hay que tener en cuenta, y es que hay que pasar de competir a colaborar. Esto ha ocurrido en algunos países, es que en ocasiones se solapan los papeles que juegan los diferentes actores, o la coordinación no es la más apropiada, y que no todo el mundo entiende bien lo que tienen que hacer y por qué deberíamos competir cuando podemos colaborar en realidad. Por lo tanto, necesitamos que este proceso avance hasta que se consiga una hoja de ruta conjunta. No se tiene que hacer de manera externa. Aquí hablamos solamente de cómo puede avanzar el país en sí mismo dentro de esa planificación liderada por el país, para que tenga su propia hoja de ruta y ver cómo se va a tratar de una hoja de ruta conjunta para todas las instituciones clave del país. El ordenamiento jurídico también es muy importante y debe tenerse en cuenta en este contexto. Me complace poder decir que contamos con varios expertos con los que cooperamos, expertos juristas y también de gobiernos, así que si ustedes tienen alguna pregunta concreta, pues haremos todo lo posible para darles una respuesta al final de la presentación y también durante el coloquio. El ordenamiento jurídico, el marco, tiene que ir construyéndose durante el proceso. Es como ir construyendo una casa. En un primer momento no necesitamos mucho, sencillamente escucharnos y entender exactamente
exactamente qué es lo que intentamos construir y poco a poco vamos a tener que contar con esos elementos como, por ejemplo, el marco legal. Todos los decretos, leyes, acuerdos tienen que formalizarse, saber cuáles son las responsabilidades entre las instituciones y alinearse, porque en algunos casos ya existen esos marcos normativos o legales, pero en compartimentos estancos. Tienen un marco perfectamente consolidado, pero no se trata de esa hoja de ruta conjunta que mencionaba. No es una iniciativa consensuada ni mancomunada. Es, por lo tanto, otro elemento que debe agregarse, otro ladrillo para poder construir pues todo ese edificio de la planificación liderada por el país. Y me gustaría mencionar un caso que es muy importante porque tiene que ver con esta parte compleja del sistema, el marco legal, pero la vincula también a la voluntad política y la capacidad de dialogar e implicarse con otras instituciones. Como ven ustedes, se trata de un proceso esencial. Aquí hablamos de la financiación sostenible. A menudo cuando trabajamos con los países, intentamos no ir directamente a la cuestión monetaria, porque claro, en cuanto se empieza a hablar de dinero, todo el mundo dice, pues necesitamos más. A todo el mundo le convendría disponer de más. El problema es ver si realmente el dinero es el único reto que observamos para poder avanzar e institucionalizar este sistema de monitoreo forestal, o si hay otros aspectos que nos permitirían agilizar el proceso. Por eso tenemos esta diapositiva donde pone financiación sostenible. La asignación de partidas presupuestarias nacionales tienen que pensarse con una perspectiva a largo plazo, es decir, partidas que puedan usarse, por ejemplo, ya conocen ustedes el sistema de distribución de beneficios Red Plus o los mercados de carbono nacionales. Pues son sistemas que permiten al país, si bien pues se sigue dependiendo de una ayuda monetaria externa al país, reducirla a su mínima expresión con el fin de poder pues reducirlo o eliminarlo durante el proceso. Es un equilibrio muy frágil entre distintas prioridades que todos los países tienen. Hemos hablado con muchos de ustedes y si bien pues a todos nos gusta la naturaleza y los árboles, etcétera, pues cada país tiene sus prioridades y en ocasiones el presupuesto es limitado. Esto debe tenerse en cuenta porque, claro, si no se comenta, si no se analiza en este punto, pues es difícil hacerse una idea de cuánto y cuánta inversión será necesaria y luego se tiene que solicitar pues más financiación o no. Pero básicamente este equilibrio es difícil entre las distintas prioridades que pueda tener el país. Puede haber recortes presupuestarios que ocurren a menudo y todo ello pues tiene que combinarse con esta idea de la financiación sostenible a lo largo del tiempo. Antes de cerrar esta diapositiva, es cuestión de gestionar las prioridades de un sistema nacional de monitoreo forestal con las demás prioridades que tenga ya previstas el país. ¿Y cuáles son otros factores habilitantes? Pues lo vemos aquí en la presentación. Estamos avanzando hacia pues la posibilidad de que ustedes nos lo presenten, aunque ya lo conocen. Antes de dar esta presentación, pues ya lo sabrán ustedes. Capacidades técnicas y humanas. Es decir, estos son elementos extra por añadidura, porque ya hemos mencionado muchos que son fundamentales para tener un sistema de monitoreo forestal, pero son pues todos estos factores habilitantes, la voluntad política, y es importante hablar también de las alianzas con la academia y los centros de investigación. Como saben ustedes, dentro de la Iniciativa de Observación Mundial de los Bosques, siempre estamos en contacto con aquellos que hacen progresar la tecnología para que nos ayuden también. Todo ello son aspectos a tener en cuenta. La inclusión también es muy importante en el proceso para garantizar que tiene éxito. La implicación de los gobiernos locales también se repite hasta la saciedad. Las comunidades, la población indígena, la sociedad civil. Y nadie dice que esto sea un proceso sencillo, pero tiene que plantearse desde buen principio para poder encontrar una solución.
Dicho esto, me gustaría ir terminando ya la presentación. Sin duda podemos pasar al coloquio. Espero que en el chat ya se hayan planteado algunas preguntas. Se acordarán cuando recibieron la invitación al foro que compartimos con ustedes unas preguntas iniciales. Así que antes de dar respuesta a estas preguntas, que son pues una pequeña plantilla, si ustedes quieren hablar sobre algo que se ha mencionado en la presentación, no hay problema, podemos centrarse en lo que ustedes digan. Pero me parece que puede ser interesante ver los resultados, por ejemplo, de la encuesta que hemos hecho antes, ¿no? ¿Qué tipo de aportaciones de insumos nos han dado ustedes a esas preguntas? Y luego, si les parece, pues responder a estas preguntas que espero que hayan tenido tiempo de leer. A lo mejor tienen ideas que quieren contribuir o preguntas y podemos hablarlo en conjunto. Muchísimas gracias a todos por su atención y pueden seguirnos también en estas redes sociales. Y también pueden escribirme a mí o a todo mi equipo a la dirección que aparece de la oficina de la GFOI. Muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla. Hola. Hola. ¿Sería posible compartir los resultados de la encuesta? Madison, a lo mejor nos puedes ayudar. Deberían aparecer en las pantallas. Sí. Muy bien. ¿Todo el mundo ve los resultados de la encuesta? Voy a revisar rápidamente los resultados. Lo que yo veo, a ver si vemos lo mismo. La primera pregunta era, ¿qué tan familiarizado está con la iniciativa CLP? La verdad es que me complace ver que, bueno, la cifra más baja es la de no estoy familiarizado. Eso significa que la mayoría tiene un conocimiento básico con el CLP, que es fantástico. La mayoría, el 74%, tiene ese conocimiento, digamos, básico, que también está bien. Ya es un resultado que esperábamos. Es decir, que al menos no es una novedad para la mayoría. Y algunos tienen ya pues un conocimiento mucho más profundo y seguramente habrán participado de forma activa en el proceso. Es una cifra muy inferior. Imagino que vendrán de los países que ya iniciaron el proceso antes. Me gustaría mencionar, si hay alguien que se plantea esta pregunta del principio, las etapas previstas, me gustaría decir que no vamos a ver en esta sesión a muchos países de Asia-Pacífico por el horario, porque sus foros normalmente se programan pues en función de los horarios de al menos dos regiones y en esta ocasión nos hemos centrado en Sudamérica y el Caribe y África y por eso tendremos más países representantes de estos países que de Asia-Pacífico. Pero bueno, regresando ahora a la encuesta. La siguiente pregunta era, ¿en qué etapa considera que se encuentra actualmente su país respecto al proceso CLP? Las opciones que tenemos aquí, bueno, con cifras más opciones y más complejas que en la pregunta anterior, pero se reparten curiosamente entre algunos que dicen que no lo sé o no estoy seguro, o a lo mejor pues no es fácil como socios del programa por responder a estas preguntas. Pero luego tenemos un grueso de respuestas que son, estamos empezando a conocer el proceso, 36%, o la decisión de iniciar un proceso CLP se ha tomado recientemente, que también supone pues un porcentaje importante. Esto es importante para nosotros. Y la última pregunta, ¿qué factores considera más importantes para iniciar y sostener un proceso CLP en su país? Aquí es donde, bueno, yo puedo leer las respuestas, pero es mucho más interesante que los presentes pues expongan su opinión, intervengan y se manifiesten o formulen preguntas. Voluntad política aparece con la cifra más elevada y la verdad es que mejor así porque
Creo que es un mensaje que se ha trasladado de forma muy clara durante la presentación. La voluntad política es un factor de suma importancia y uno de los elementos que debe garantizarse desde buen principio. Luego tenemos la coordinación institucional, lo mismo. También quise decir que es un resultado muy positivo, porque en realidad esto lo han votado antes de la presentación y es una forma de ver que estamos en sintonía, que las diapositivas que les hemos mostrado, todo el corpus teórico y su percepción, pues van un poco a la par. Luego, participación de actores interesados, también muy positivo, lo he dicho al final, implicarnos con las comunidades, con los pueblos indígenas, etcétera. Y luego también la sostenibilidad financiera, que aparece aquí con una cifra un poco inferior, pero también importante. Muchísimas gracias, esto es fantástico. Mis compañeros, si quieren pues intervenir ahora, perfecto. O de lo contrario, si tienen ustedes preguntas, este sería el momento de formularlas. Eli, we do have questions in Sí the tenemos chat. preguntas en el chat, Perhaps Eli. you can, conduct, Y a lo mejor podría read and usted conduct the pues leerlas addressing those y abordarlas, si le parece. Okay, so Muy bien. should I say something about the word ¿Debo that we decir speak algo about, what's sobre in la Greece, or palabra to que mention hemos this at the visto end? o Because esto I lo like mencionamos what I al see. final? Porque me gustan las palabras que puedo leer aquí: colaboración, inclusión, empoderamiento, asociación, sostenibilidad. Son todas cuestiones que, bueno, esperábamos que marcaran la percepción de los países. Hay algunas preguntas, voy a leerlas en voz alta y podemos seguir a partir de aquí. Tenemos la pregunta de un compañero. Un placer contar con Siam de Zambia. ¿Qué tipo de consejos puede ofrecer el GFOI a la hora de desarrollar una hoja de ruta, un plan de acción de 6 a 12 meses para permitir la ejecución del CLP con la política de Zambia y garantizar también que se incluya el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal en las estructuras institucionales y también con sistemas de notificación y mecanismos de coordinación entre agencias? Pues una pregunta excelente. Puedo intentar responderla porque, de hecho, yo lidero el proyecto en Zambia y también la misión de exploración con distintos compañeros de la FAO, trabajando por las selvas y también del mismo gobierno. Y, de hecho, iniciamos este tipo de debate sobre el terreno para ver pues cómo el país puede recibir este tipo de asistencia. Y en estos debates, una de las cosas que se mencionó es la idea de ofrecer debates con distintos grupos de interés, con las principales instituciones, como decían, donde tengan un espacio para ver cuál es esa visión en común. Decía, visión en común para el enfoque CLP. Es el primer paso, en realidad. Y a partir de aquí, el caso concreto de Zambia, como decía antes, analizando sobre todo una evaluación ya existente. En el caso de Zambia concreto, la FAO ya ha realizado la evaluación del SNMF. Y el CLP en realidad es un elemento de apoyo para poder profundizar más en cuestiones de instituciones y gobierno que a lo mejor en esa primera evaluación no quedarán contestadas. Y a partir de ese primer taller y el siguiente, siempre que el país muestre interés en realizar pues una evaluación de posibles lagunas funcionales, pues ahí podemos intentar abordar esas cuestiones, esas lagunas técnicas que no quedarán cubiertas en el primer informe técnico y luego una evaluación del gobierno. Así, a grandes rasgos, es como se despliega en el caso de Zambia en concreto. Y la segunda pregunta de Sylvester es la siguiente. ¿Qué tipo de asistencia técnica o de asesoramiento puede ofrecer el GFOI para ayudar a Zambia a traducir las disposiciones de la nueva política silvícola nacional 2025 y transformarlas en reglamentos opinables o instrumentos obligatorios por ley que institucionalicen el Sistema Nacional de Monitoreo en su ordenamiento jurídico? Pues también lo mencionamos, también lo analizamos cuando estuvimos allí y con los compañeros de la oficina de la FAO en Zambia.
así como los expertos también de la comunidad de GFOI. ¿Cómo hacer que esos expertos legales puedan asistir al país analizando la documentación y garantizando que estén alineados, que no haya solapamientos en las estructuras legales o pues que cada institución vaya por su cuenta? Tienen un marco jurídico muy robusto con una serie de competencias y atribuciones, pero podría darse lagunas o posibles solapamientos. Y lo dejo aquí. Espero haber contestado las preguntas. Hay otra de William Tallo. Un placer también tenerle aquí. Por desgracia, yo no hablo español. No voy a intentar leer ni responder la pregunta, así que voy a pedirles a mis compañeros que sean ellos los que la lean en voz alta y la traduzcan si es necesario. Y yo aquí recurriré al intérprete. Gracias. Gaby, ¿puede leerla, por favor? Y pasársela a Marco y Francesca, por favor, porque mi internet no funciona demasiado bien. Ok, gracias, Maffer. La pregunta de William es la siguiente. En Perú hay voluntad política y otras condiciones habilitantes están presentes, pero tenemos un gran problema. Dos entidades que comparten competencias sobre el monitoreo de los bosques como recursos y como ecosistema. ¿Qué se puede hacer en este caso? Quisiera al menos algunas recomendaciones iniciales ahora. Es uno de los temas que debemos trabajar en el CLP de Perú. Em, Podemos hacer una em, intervención de dos expertos. Déjenme saber si Marco o Francesca están listos para iniciar un debate sobre esta pregunta. Le doy la palabra a cualquiera de los dos que pueda iniciar una respuesta, o Eli también, por favor. I can jump in if you want. ¿Puedo intervenir yo, si os parece? O Francesca, ¿quieres hablar primero? ¿No? Perfecto. Hola a todos. Me llamo Marco Mechera y soy experto de gobernanza en el proyecto de CLP. Gracias por esta pregunta, William, que ahora leo después de conocerle en noviembre. Brevemente sobre esta pregunta. Yo creo que lo que menciona usted es un caso clásico de posibles, digamos, competencias solapadas, ¿verdad? O en conflicto. Y digo que es un caso clásico porque lo estamos viendo como principal problema también en otros países. Lo que puede hacer el CLP en este caso, no tenemos una fórmula mágica para resolver este tipo de problemas, pero sí es importante entender que algunos de estos retos funcionales, tienen una base, un origen. Usted al principio ha dicho algo muy importante. Reconoce que por la parte del gobierno peruano existe la voluntad política para reforzar, integrar un sistema de monitoreo forestal nacional como institución sostenible. Como hemos visto en la presentación previa de Eli, la voluntad política es algo que ha aparecido en varias ocasiones como elemento facilitador. Así que sin esa voluntad política del país, a la hora de integrar el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal como institución, poco podemos hacer más. Es decir, se puede tratar la parte más técnica de las cosas, pero si lo que queremos es una institución sostenible a largo plazo, se requiere un cierto grado de apoyo y de voluntad política. O sea que yo creo que ya empiezan ustedes en una posición mejor en comparación con otros países. En cuanto a poner en práctica o dar respuesta a este problema del solapamiento de competencias, podría mencionar un par de cosas. En primer lugar, los diagnósticos, el poder entender esa diagnosis puede ser muy útil. Entender el entorno institucional, por qué se han producido esta serie de problemas en un país. Eso puede ser útil. A veces, pues las cosas se fosilizan, ¿no? La forma en la que trabajan las instituciones o la forma en la que no colaboran. Y muchas veces aquellos que trabajan en la institución ni siquiera saben ya por qué se dan este tipo de dificultades o de desafíos y cómo empezaron. Así que un buen análisis, no tan solo de
cuáles son esas instituciones según la ley, según el ordenamiento jurídico, qué función tienen, sino por qué se han generado esos hábitos, por qué hay instituciones que asumen responsabilidades y, como decía Eli antes en la presentación, pues tenemos la parte formal y la parte informal. A lo mejor es una cuestión de una personalidad muy fuerte de cierta agencia, cierta dirección general, que ha generado un problema y estas agencias pues a lo mejor no deberían haberse arrogado esas atribuciones sobre el papel, pero lo están haciendo. Este tipo de análisis o de diagnóstico es fundamental e insisto lo que decía Eli antes, entre los elementos facilitadores, pues es la coordinación institucional y debe entenderse el contexto. Eso es muy importante. El CLP puede ayudar en este sentido porque es una agencia externa, la FAO lo mismo. Tenemos un papel de facilitar y ese papel pues puede tener ese efecto en este tipo de contextos, ¿no? Reconocer cuál es el problema e intentar entender las causas posibles de esas dificultades. En lo que respecta a los pasos, y lo dijo Eli, es el poder de convocatoria que tiene el CLP, es decir, con las reuniones. Podría organizarse un taller técnico, podría ser un diálogo con distintas partes interesadas, es decir, son espacios seguros en donde las distintas instituciones pueden reunirse a atender la cuestión. Tal vez estoy diciendo una obviedad, pero lo que nos dicta la experiencia es que muchas veces en las instituciones no tiene la oportunidad de estar en un diálogo abierto, en un espacio seguro, como los que creamos en este ejercicio de co-facilitación. No estoy diciendo que esto es pan comido, ¿verdad? Hay elementos que tendrán que atenderse y solucionarse, pero en general a este nivel es en donde el proceso CLP puede ayudarles. Pero, repito, un requisito indispensable es que de su lado, es decir, por parte del país, el gobierno haya voluntad política para atender a nivel institucional los temas y que haya una visión definida respecto de la dirección por la que quiere optar el país en el contexto de los sistemas nacionales de seguimiento forestal. Y con esto termino mi intervención. Marco, muchas gracias. Francesca, quisiera tomar la palabra, nuestra colega de la FAO y experta jurídica. Gracias, Eli. Quizás voy a tratar de responder a la pregunta del William en español, dado que hay interpretación. Y para completar los elementos que ha mencionado Marco, los cuales son el fundamento, digamos así, de una respuesta a este desafío, quería también agregar, digamos, unos elementos de reflexión adicionales. O sea, por un lado, para resolver, digamos, competencias en términos de mandatos, tomar en cuenta siempre cuáles son nuestros principios guías, ¿verdad? O sea, como sistema país, ¿qué queremos lograr a través de el desarrollo, la implementación de un sistema nacional de monitoreo forestal? Que sea interoperable, que se adapte a nuevas tecnologías y usos, que pueda también tomar en cuenta el hecho que cada una de esas instituciones tiene una ventaja comparativa en términos de capacidades, de recursos, también financieros en un dado momento histórico, y capacidades técnicas. Es decir, que en elaborar esos fundamentos, tomar en cuenta esos fundamentos para desarrollar un sistema nacional de monitoreo forestal que sea realmente durable, es importante tomar en cuenta aspectos que se refieran también tanto a los mandatos existentes y que están plasmados en leyes o en regulaciones, como también en esos aspectos más flexibles que podrían ayudar a resolver esas competencias a través de, por ejemplo, la adopción de acuerdos o protocolos que permitan mejorar la coordinación entre esas instituciones, o instrumentos secundarios que puedan aclarar un poquito de manera más específica cuáles son esas dudas interpretativas y permitir a cada institución, en base a su
ventaja comparativa en términos de capacidades, poder, digamos, avanzar con un liderazgo en el funcionamiento de algunos pilares del sistema. Pero sí, los aspectos legales son fundamentales. Hay que tomar en cuenta también que si tomamos en cuenta una ley forestal, vamos a hablar de principios o orientaciones incluidas en unas disposiciones jurídicas. Los aspectos reglamentarios deberían mayormente estar contenidos en instrumentos secundarios que se pueden adaptar también en función de las circunstancias. Gracias. Thank you, William? Francesca. Muchas gracias, Francesca. Yes, Ellie, Marco, perhaps check if both Eli, responses have been okay for ¿podría confirmar William que se haya and for respondido la pregunta? the colleagues in Zambia? Para nuestros colegas de Zambia, ¿podríamos confirmar que estén contentos con la respuesta que se ha Let us dado, know. por favor? Por favor, avísenos. Si no contestamos su pregunta, avísenos, por favor. Okay. Yeah. Okay for us. De nuestro lado, Okay. todo bien. Thank you. I think what Marco really mentioned, and it's Bien, lo que nos important to know, compartió it's not an Marco easy es process, and importantísimo this porque is el why proceso no es nada fácil. it's important to have the will, Por lo because tanto, then the COP could provide la voluntad política es resources or importante experts to porque en come ese and caso work es with whatever cuando issues pueden the llegar los different countries might be expertos facing. de la So the process CLP will really be y el tailored proceso to puede the ir different avanzando. countries, and Así es where que where el the proceso se starting point is adapta also be al different. país y el momento en el I que see cada país another arranca va question a in ser the chat. distinto. It's Veo que hay otra also in pregunta en el Spanish, so I chat would que ask my también está en colleague Gabriela español, así es que le to pido a mi read it colega out and the Gabriela, por translators favor, to que dé help us with lectura y interpretation. pido a los And intérpretes a que then igualmente hagan when la I also figure out interpretación. what the question is Y about, see who cuando can yo también help entienda answering la it. Thanks. pregunta, llamaré al colega que sea la mejor persona para responder. Adelante, por favor. Ok, Eli. Daniel Castillo de Perú pregunta, ¿hay aspectos que están relacionados, por ejemplo, a la voluntad política debe decantar en las coordinaciones institucionales y los marcos legales? Esto ayuda a poder dar pasos adelante y no retroceder. Es un comentario. Tal vez Daniel quiera ampliarlo. Hola. Sí, buenos días desde aquí de Perú. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, bueno, solo quería comentar un aspecto que me parece importante, ¿no? La voluntad política, si solo se queda en ese aspecto, puede ser momentánea, ¿no? Puede ser intermitente. Entonces, la voluntad política a lo que me refiero es que debe traducirse quizás en justamente las coordinaciones institucionales que permiten dar paso a los marcos legales ya acordados, ya consensuados y que surgieron a partir justamente de esa voluntad política de articulación, todo, ¿no? Entonces, eso me parece importante. O sea, por eso quería establecer esta relación entre uno y otro aspecto, ¿no? Que es como una cadena. Porque la voluntad política por sí sola y aislada quizás pueda estar en un momento y después en otro momento no, pueden ser intermitente también, ¿no? Entonces, para que eso plasme y permita avanzar, debe decantarse en estos aspectos que les indicaba, ¿no? We have Gracias, Marco, Daniel. your hands up, Tenemos a please go ahead. Marco, por favor. Tiene la mano levantada, le escuchamos, Yeah, thank Marco. you, Ellie. I just wanted to Sí, muchas reply gracias. to Quisiera Daniel's comment. reaccionar al comentario de Yeah, point Daniel. taken, very Por important. supuesto, I think importantísimo the lo que nos issue ha of dicho. political Tomo will, nota. though, referred La mainly to voluntad the política, sort of right intersection cuando of the hablamos de CLP ello, process se being refiere a implemented in a ese country. proceso de So implementación the que da pie CLP a has, que as the word entre el says, has to proceso be led by CLP. the country. Por lo So tanto, el the país moment es quien we marca la pauta de start lo with que this la CLP collaboration with puede the hacer. country, Así es that's que when the cuando se issue of inicia political will esa colaboración becomes es en determinant. donde So se determina hacia on the dónde longer apunta term, la you're absolutely voluntad right. política. We A are largo subject to plazo, tiene political toda la razón. upheavals, and one government may not follow the road of the next one. Es But posible when the que CLP los starts a pasos conversation with the country and they talk se vayan about definiendo de otra the manera. need
Pero ahora, si hablamos de la necesidad de tener sistemas nacionales de seguimiento forestal estables, bueno, pues los países son los que tienen que decidir. Por lo menos en ese plazo que se haya definido, no sabemos cuánto va a durar ese plazo, ¿verdad? Eso lo define el país, pero el compromiso político tiene que estar presente. Ahora, si uno lo que se quiere es tener un sistema implementado, lo que usted dice es completamente la base, porque la voluntad política no actúa por sí sola. Y como lo dice Francesca también, es necesario que se aprovechen los procesos, las instituciones, los mecanismos que apoyen esa existencia en un lapso de tiempo mayor. Nada más quería aclarar qué queremos decir con voluntad política en el contexto del proceso CLP y lo que se requiere, por supuesto, para avanzar. Gracias. Muchas gracias, Marco. Sí, parece que no se ve muy bien, pero Francesca nos está pidiendo la palabra. Adelante, Francesca, porque la vemos ahí en una pantallita pequeñita, pero le damos la palabra. Sí, como decía Marco, además de la voluntad política, es muy importante asegurarnos que a la larga se formalicen los procesos para que se pueda lograr la sustentabilidad, específicamente cuando nos referimos al funcionamiento de un sistema nacional de seguimiento forestal. Y en ese sentido, y en lo que respecta a la posibilidad de empalme de acciones o de fragmentación a partir de los mandatos de cada institución, hay una palabra que valdría la pena mencionar, y con esto me refiero a la integración. Cada vez más vemos la necesidad de ir más allá de los bosques y tratar de integrar sistemas que atiendan el sector agrícola, ambiental, es decir, cómo es que se vincula el seguimiento forestal con la deforestación, el monitoreo. Hay ejemplos como el de Costa Rica, excelentes ejemplos que han ideado lograr un sistema de información interoperable que ha logrado unificar los sistemas de información y asimismo ha activado una operabilidad en un sistema único. Me parece que representa todo un reto, por supuesto, pero asimismo es una solución para los retos que se han enunciado. Muchas gracias, Francesca. Qué bien que le dimos la palabra a Francesca para hablar de la interacción. Cada vez escuchamos más cómo se aprovechan los sistemas de información, porque a veces es lo que no vemos. Hay instituciones que se identifican en el proceso, en el NFMS, por decirlas en inglés. A ver, perdón, les pedimos que si no están hablando, silencien su micrófono porque escuchamos dos sonidos al mismo tiempo. Ahora, si vemos otros sistemas y cómo funcionan y al mismo tiempo cómo gestionan la integración y la interoperabilidad, vemos que lo que se decida tendría que estar orientados a auxiliar al país. Bien. Tenemos una pregunta por parte de Brian. Brian, ¿pudiese hacer usted su pregunta? Ya que la pregunta va dirigida a otros países, ¿verdad? ¿Qué le parece que hace la palabra de viva voz y de esta manera podamos escuchar de Guatemala o Perú, ya que pudieran compartir qué es lo que han hecho, ya que pues es una pregunta que viene de un país que empieza este camino y empieza muy recientemente. Adelante. Brian, ¿qué le parece que activa su micrófono? Si no es posible, no se preocupe. Puedo leer la pregunta yo misma. Bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Le escuchamos fuerte y claro. Bien, mi pregunta tiene que ver con aquellos países que ya van un poco más avanzados en el proceso CLP. Me interesa saber
¿Qué es lo que hicieron bien para poder lograr mecanismos tanto institucionales como financieros sustentables para poder llevar el Sistema Nacional de Seguimiento Forestal más allá de lo que los donantes pueden hacer en un principio? ¿Qué hicieron? Me gustaría saber qué lograron hacer para que el sistema fuera sustentable a nivel institucional. Bien, pues muy buena pregunta. Y ya que va dirigida a aquellos países que ya han participado más tiempo en el proceso CLP, invitaría a los colegas que nos acompañan a que respondan. No los quiero obligar a divulgar todo lo que han hecho porque ese no es el objetivo. Pero aquellos países que ya tienen un poquito más de experiencia, tal vez pudieran compartir lo que han hecho. En Guatemala, por ejemplo, revivieron una coordinadora para que las instituciones pudiesen comunicarse y asimismo lograron hacer un análisis del marco legal disponible. Les invito a compartir su experiencia con un país que acaba de dar el paso en el proceso CLP. Les agradezco. ¿Alguien? Como les decía, no tienen que compartir paso por paso. Simple y sencillamente lo que le interesa a Brian es escuchar cómo empezaron, qué hicieron, qué consejos nos pueden compartir, ya que pues acabamos de iniciar con el proceso CLP. De hecho, es la idea de tener foros virtuales como este, poder compartir. Y como les decía desde el principio, compartir los retos reditúa más porque se aprende mucho de los retos y cómo ya que es muy posible que sean comunes denominadores. Hi, Eli. Hola, Eli. I speak in Spanish. Voy a hablar en español. No hay problema. Okay. Vamos a utilizar la interpretación. Muchísimas gracias. Quisiera compartir con un poco la experiencia de Guatemala. El CLP nos ha dado la oportunidad de conectar y conversar con especialistas y colegas de otras instituciones o agencias vinculadas al monitoreo forestal. Creo que esa ha sido una de las mayores oportunidades que hemos tenido en este proyecto, poder reconectar, poder discutir temas tanto políticos como técnicos. Nos ha ayudado a definir, a hacer algunas definiciones, a hacer una revisión también del marco legal, administrativo, institucional, revisar las competencias y las funciones de las instituciones como un primer paso para poder establecer este sistema de monitoreo forestal que nos puede ayudar a la vinculación y monitoreo de otras políticas públicas en Guatemala. Así que creo que esa es una de las mayores ventajas y beneficios que hemos podido articular en el marco del CLP. Seguimos avanzando, ya lo mencionabas al inicio, este es un proceso. Creemos que podemos avanzar un poco más y poder estructurar un documento que nos guíe a través de una hoja de ruta al país para ir implementando en el tiempo paulatinamente este sistema de monitoreo forestal. Muchísimas gracias. Gracias, Kenneth. I love your response and me encantó su respuesta y este proceso continuo y que falta mucho por hacer, pues se aplica en la mayoría de los casos. Debo decirles que Guatemala y también Kenia
y Fiji, al igual que Guatemala, en estos tres países, como bien lo dijo Ken, lo que hicieron fue primero comunicarse con las instituciones y empezaron a identificar cuáles eran los temas básicos, qué podía aprovecharse para identificar las necesidades, es decir, en dónde estaban los recursos, cuáles eran los temas a tratar, tal y como lo describí en mi presentación anteriormente. Brian, No sé si esto ha respondido a su pregunta. En primer lugar, que el proceso es continuo para que el país pueda tener un buen sistema nacional de seguimiento forestal y que luego depende de financiación externa. Por ello, el proceso debe continuar a lo largo de unos cuantos años. Por lo tanto, el camino es largo. No sé si esto responde un poco a su pregunta. Y para aquellos que hayan ya avanzado en este camino, por favor, les pido que intervengan y compartan sus opiniones. Nos gusta ver no solamente las historias de éxito, sino también ver cómo se están enfrentando a los desafíos. Eliseo, adelante. Buenos días. Buenos días, colegas. Quería complementar aquí desde Guatemala, saludos para todas y todos. Quería complementar lo que mencionaba el colega Kenset del Ministerio de Ambiente. En este caso también compartir con todos que como complemento a esta información, también desde el año anterior hicimos un análisis de brechas para identificar roles y actores del todo ese sistema de gobernanza que podría haber asociado a los sistemas de medición, reporte y verificación, MRV, también asociado a Red Plus y a Follow. Entonces, esto ha venido a complementar toda esta revisión del marco legal y de la sistematización que se desarrolló el año pasado a inicios de este año. Todo este sistema de gobernanza que hemos analizado, complementado también con otro proyecto socio que es el Aim for Forest, y los dos hemos ido de la mano en función de buscar adentrarnos en ese análisis de brechas y buscar cómo proponer al gobierno y cómo trabajar con el gobierno estos sistemas de gobernanza y cómo incluir dentro de las instituciones estos roles y estos actores que mencionaba dentro de sus sistemas, como decimos, reglamentos orgánicos internos. Esta es la lucha en este momento y es la asignatura que estamos llevando para poder institucionalizar el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal desde las instituciones, desde adentro y que sea un sistema sostenible en el tiempo. Esa es la meta y esa es la dinámica que estamos complementando. Gracias y saludos para todos. Thank you, Eliseo. Muchas gracias, Eliseo. Una gran respuesta. Una vez más estamos hablando de esos pasos, ¿no? De los desafíos a los que se enfrentan, cuánto han avanzado los países desde que comenzaron el proceso y si existe ese deseo político de avanzar, como ha dicho Kenset, ese proceso que no se detiene. Hemos escuchado hablar a nuestros expertos, a los países que llevan más tiempo involucrados en este proceso. Hemos escuchado también a los compañeros de Zambia que se han unido al proceso CLP hace unos pocos meses. Pero me gustaría ahora ver si hay algún otro país aquí conectado que quiera intervenir. Este es el momento para que hagan sus preguntas, porque tenemos aquí expertos en gobernanza y en aspectos jurídicos que les pueden orientar o pueden a lo mejor responder a alguna duda que puedan tener. Es el momento de plantear esas preguntas si las tienen. Adelante.
I don't see any questions in the chat, but please No veo just feel ninguna free to pregunta en el speak chat, pero les invito up a or que me enciendan el micrófono e maybe intervengan Francesca, if directamente. you would like to give an Francesca, overview, because everybody, tal vez when nos it pueda comes ayudar con lo to siguiente. setting the legal Cuando framework se for the establece countries el and marco really jurídico para los países, avoiding fragmentation se and intenta looking evitar into la institutional mandates that are in fragmentación y place ver but aquellos might not mandatos be institucionales que ya están that still look in a fragmented en marcha, state. pero Could intentar you que no sea maybe un provide proceso, some un programa guidance, not so much, but feedback to dividido, countries? How digamos. can this be Entonces, avoided? ¿cómo Because we puede all know the evitarse eso, institutions are in place, they fragmentar el have their sistema? own Porque algunos países pues ya tienen worlds sus to deal with all propios the procesos en mandates and marcha, tienen staffing esos and the different mandatos, budgets tienen and so forth. How can this presupuestos, be un done? personal Where do they concreto. Es start? And I decir, think ¿cómo this goes pueden back a little bit comenzar to the con original esto? question raised Y by esto vuelve a la pregunta, volvemos hacia la problema, a la pregunta, perdón, que ha planteado Sylvester de Zambia, es decir, ¿cómo podemos trabajar? Tenemos un documento, ¿cómo puede ser este único documento ser de aplicación a todo el país? Porque existe la voluntad, también existe un organismo de coordinación donde se reúnen las diferentes instituciones, pero luego, ¿cómo podemos crear ese marco jurídico para trabajar todos juntos? Porque aunque los elementos estén ahí, en ocasiones los países pueden sentir un poco de vértigo, ¿no? A la hora de poder unir todo esto, todos estos elementos. Sí, gracias, Eli, gracias por esa pregunta. Pues, por ejemplo, en referencia al contexto de Zambia, este año hemos aportado, hemos proporcionado algo de ayuda a la hora de hacer una revisión de la ley forestal. Entendemos que existe un proceso que está intentando analizar y actualizar la ley forestal de Zambia, que data de 2015. En una ocasión se me preguntó, se me pidió que les aportase mi opinión, cómo podía aportar algunos elementos que aclarasen un poco cómo debería funcionar el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y cómo se podían incluir esos elementos en esa ley forestal. Y he de decir que en esa ocasión el plazo para aportar mi opinión, mis conocimientos no era muy amplio, pero sí que es importante conocer esos elementos en ese instrumento normativo para poder incluir definiciones también dentro de la ley forestal. Lo que hice también fue analizar las diferentes disposiciones que ya estaban en marcha o ya que existentes e intentar desarrollarlas para aportar elementos que pudiesen guiar más adelante a los legisladores a la hora de establecer el reglamento en cuanto a los principios, los elementos que deben tenerse en cuenta cuando se desarrolle esa legislación secundaria, digamos. Y bueno, pues eso es lo que hicimos en ese caso y me gustaría saber si esos elementos continúan ahí en esa legislación actualizada de Zambia. Pero claro, luego está el desafío de ver cómo se puede hacer que esto sea operativo, es decir, cómo se puede, cómo podemos intentar solventar los problemas, enfrentarnos a los retos, porque no siempre es fácil. Existe el reto, por ejemplo, de entender el uso de los datos que se obtengan. Otro reto es el de ver cómo podemos ser transparentes a la hora de recopilar, utilizar datos forestales y también ver por qué tenemos que garantizar esa transparencia, accesibilidad a los datos forestales. Por ello, hay que tener en cuenta todos los instrumentos jurídicos que haya disponibles, no solamente la ley forestal en sí misma. En ocasiones, pues hay que tener en cuenta también el acceso a la información, la legislación relacionada con el acceso a la información. También saber cuáles son los principios rectores que se tienen que incluir en un instrumento
legislativo forestal para poder garantizar la transparencia, la confianza en las instituciones, en los usuarios de esos datos y también confianza en los legisladores, porque al fin y al cabo lo que buscamos es desarrollar un sistema nacional de seguimiento forestal robusto y mejorar la calidad de los datos que se recopilan para así poder realizar unos procesos legislativos o de políticas basados en datos. Claro, si por ejemplo este es el caso de Guatemala, ¿no?, en el que se analiza la legislación ya existente a diferentes niveles. Hemos hablado, por ejemplo, de legislación secundaria o normas internas que establecen las normas dentro de una institución en concreto y se intenta identificar qué es lo que ya existe en cuanto a instrumentos jurídicos. Como he dicho, también hay algunos repositorios o bases de datos a nivel nacional que se pueden utilizar y que son muy útiles. Y lo que hicimos nosotros, por ejemplo, fue desarrollar una lista, una checklist detallada que nos puede ayudar a realizar ese tipo de análisis, es decir, preguntar o ver qué tipo de preguntas queremos responder al establecer esos instrumentos jurídicos dentro de ese Sistema Nacional de Seguimiento Forestal, es decir, legislación que ayude a entender cuáles son los roles, los mandatos dentro de las diferentes instituciones que forman parte de ese Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. También tener en cuenta el aspecto económico, el acceso a los datos, etcétera. Y lo que hicimos nosotros a la hora de apoyar a los países, a la hora de desarrollar esos instrumentos reguladores, fue dejar claro cuál es ese proceso paso a paso, y lo que hicimos fue ofrecer una serie de recomendaciones con esa evaluación de las brechas existentes en esos instrumentos jurídicos, pero también lo que hacemos es acompañar ese proceso de revisión con la necesidad de establecer entrevistas con los actores clave. Son conversaciones que suelen ser bastante informales, ¿no?, esas entrevistas, porque en ocasiones nos dicen no tenemos que formalizar estos procesos porque son procesos informales, pero eso sabemos que no proporciona sostenibilidad ni tampoco ayuda a hacer que las instituciones se apropien de esos sistemas o instrumentos. Por ello, realizamos entrevistas, procesos consultivos para ver cuáles son las diferentes categorías, factores, etcétera, que se tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar el Sistema Nacional de Seguimiento Forestal. También hacemos esas recomendaciones para ver cómo se puede acabar con las brechas, las barreras a las que se han enfrentado, y también hemos celebrado algún taller en el que invitamos a todos los representantes de las instituciones que juegan un papel dentro de ese Sistema Nacional de Seguimiento Forestal para reunirles en una única sesión para hablar sobre esas brechas e intentar conjuntamente encontrar cuáles son los instrumentos más pertinentes para poder enfrentarse a los retos. Pues en ocasiones hay que a lo mejor realizar una evaluación o tener algún tipo de instrumentos como un protocolo, un memorando de entendimiento, pero se trata sobre todo de buena comunicación y de establecer una confianza mutua. Muy bien, muchas gracias, Francesca. Una respuesta increíble porque ha mencionado diferentes puntos. No sé si todos habrán tomado nota de lo que ha dicho, pero lo que haremos es compartir la grabación de esta sesión y también los puntos clave para que todos los que están aquí conectados puedan referirse a lo que acaba de decir. Ha mencionado esos debates o esas conversaciones informales, ¿no?, que en ocasiones son de gran valor, porque al final se trata de una comunicación personal que es beneficiosa, pero luego también es verdad que hay que llevarlo a un nivel más formal para poder dejar que las instituciones se apropien del proceso. Así que gracias, Francesca, por todo lo que ha dicho. Consideramos a Francesca una de las expertas
a las que acudimos en materia jurídica pertenece a la FAO y de ahí surgió un poco la idea de reunir a diferentes expertos porque son los que pueden ayudar a los diferentes países, porque la idea es comunicarnos con los países dentro del programa CLP, pero cuando nos llega una pregunta que no podemos responder nosotros, pues le pedimos opinión a expertos para que pueda continuar trabajando con el país sobre ese tema. Y Francesca, pues como han visto, ya ha estado involucrada en el caso de Zambia. Así que muchas gracias una vez más. Veo una pregunta en el chat. La pregunta es de Nigeria. Así que Manuel, si no le importa encender el micrófono y plantear la pregunta directamente, se lo agradecería y tal vez mi compañero Marco Metzera pueda responder a la pregunta ya que es el encargado de Nigeria. Bueno, pues antes de leer la pregunta, veo que tenemos una mano alzada. Brian, adelante. Muchas gracias por organizar esta reunión y por esas presentaciones tan interesantes. Me gustaría preguntar si es posible crear una comunidad de práctica donde todos podamos compartir información, sobre todo para aquellos que estamos empezando, para ver lo que se está poniendo en marcha en otros lugares dentro de ese Sistema Nacional de Seguimiento Forestal, es decir, una comunidad de práctica donde podamos compartir nuestras ideas y ver cómo lo han hecho en otros lugares, para así poder aprender de esas otras experiencias de una manera más rápida y ver esos otros programas de país de una manera más rápida. Sí, muchas gracias, Brian. Es una pregunta muy buena. Detrás de estos foros regionales está esa idea, ¿no?, de que puedan reunirse los países y, bueno, siempre hemos tenido una idea que ha sido, bueno, primero organizar estas reuniones a nivel mundial, luego hacer unas a nivel regional y sí, luego sería interesante ver las experiencias de otros países en la misma región y no solo hacerlo a nivel mundial. Pero bueno, en cuanto a la comunidad de práctica, aquí podrían ponerse en contacto con otros países para crear ese debate, porque al final se trata de tratar un mismo tema en esos debates. En el foro que organizamos el mes de junio vimos presentaciones de los diferentes países donde compartieron los pasos que habían tomado a la hora de institucionalizar el Sistema Nacional de Seguimiento Forestal, cuáles fueron los desafíos que se encontraron. Luego también hubo oportunidad de plantearles preguntas, de ponerse en contacto con ellos. Así que esa era la idea, ¿no?, de los foros regionales, no solamente el programa con el que podemos ayudar, sino también ayudar a la colaboración, la coordinación entre los países a nivel regional y mundial. Por ello, si en algún momento creen que esto les puede ayudar, les puede beneficiar, póngase en contacto con otros países y, bueno, ya les informaré sobre cuál va a ser el siguiente foro que tendrá lugar en octubre. No quiero adelantarme ahora a los acontecimientos, pero sí, gracias, Brian, porque es precisamente lo que queremos conseguir. Zambia ya lo ha hecho y, por ejemplo, yo creo que a partir de este año ya empezarán a sentirse parte de esa comunidad CLP. Como he dicho antes, tenemos una pregunta de Manuel en el chat de Nigeria. Y Manuel, no sé si quiere plantear la pregunta directamente encendiendo su micrófono o si no puedo leer yo la pregunta directamente del chat. Bueno, tal vez Manuel no pueda plantear la pregunta, así que voy a leerla. Nigeria está todavía en las etapas iniciales de institucionalización del Sistema Nacional de Seguimiento Forestal y nos gustaría entender ese procedimiento de paso a paso, de cómo se implementa todo el proceso y tal vez también conocer algunas historias de éxito de países que hayan podido implementar su proceso de manera exitosa. No sé si alguien puede responder a esa pregunta, porque bueno, sí que es verdad que ya se han compartido algunas historias de éxito, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que han compartido con nosotros, pero bueno,
tienen todos ustedes la palabra, abro el turno de palabra para que puedan todos compartir su experiencia. De eso se trata esta sesión precisamente. Pero bueno, le voy a pedir a Marco que por favor responda a la primera parte de la pregunta, ya que es el experto en materia de Nigeria, sobre cómo son ese procedimiento paso a paso a la hora de implementar el proceso. Sí, yo podría responder, pero creo que la idea de Manuel aquí es hablar sobre la institucionalización del Sistema Nacional de Seguimiento Forestal de paso a paso, pero que en realidad no es la implementación del CLP. Por ello esperaba que algún otro compañero o algún colega que esté aquí conectado pueda responder a esa parte de la pregunta, porque yo creo que no tengo suficientes conocimientos sobre el tema, pero lo que sí que puedo decir, perdón, es que, bueno, pues lo que he podido ver últimamente siguiendo el proceso de Nigeria y desde el punto de vista institucional, he visto que a lo largo de los últimos 10 años se han realizado esfuerzos para desarrollar una hoja de ruta inicial para conseguir un sistema nacional de seguimiento forestal sostenible. Pero como ha dicho Manuel, se trata todavía están todavía en las etapas iniciales, queda mucho por hacer. Yo estuve en Nigeria en julio y estuve en contacto con muchas personas aquí conectadas. Y bueno, el terreno es fértil, es decir, hay mucho por hacer. Es muy prometedor, pero bueno, se necesitan conversaciones entre ustedes y con compañeros de otros países. Y bueno, echando la vista atrás, en noviembre de 2024 también celebramos un foro CLP en Roma y vi unas dinámicas muy interesantes, hubo un intercambio de preguntas, de experiencias muy interesante entre los diferentes representantes de los 5 países que acudieron a la reunión en Roma. Por ello creo que, bueno, el foro regional tal vez no sea ideal a la hora de compartir esas experiencias cuando se hace de manera virtual, pero es verdad que lo que puedo decir desde el punto de vista del CLP, el proceso acaba de empezar, ni siquiera de manera oficial. En algún caso, pero bueno, yo creo que el paso inicial, como ya he dicho, es hacer los deberes, digamos, a la hora de entender el contexto, pero eso no es algo que tengamos que hacer nosotros, sino que lo tienen que hacer ustedes. Creo que es el paso inicial que sugiero a la hora de comenzar con el CLP, porque puede ayudar a realizar un análisis mucho más profundo, sobre todo en cuanto a gobernanza y los aspectos más funcionales. Esto es algo que ya se habló en el taller que tuvo lugar en julio en Abuya. El CLP pretende ir más allá. De hecho, tenemos una herramienta que analiza precisamente esa cuestión más institucional, más de gobierno. Y bueno, pues insisto que para nosotros es una de las fases iniciales para poder entender mejor el contexto y empezar también pues a pensar en las cuestiones que existen y cómo resolverlas. En fin, la otra parte de la pregunta que mencionaba antes Eli, pues no me corresponde a mí responderla. A lo mejor no es esta la ocasión, a lo mejor en cualquier otra reunión futura que tengamos. Muchas gracias. Pues gracias, Marco. Gracias por esa aclaración. No era una pregunta sobre las fases de asistencia a la CLP, sino cómo el país puede ir avanzando para institucionalizar este sistema de monitoreo, que como digo son distintos según el país, pero nos han hablado, por ejemplo, desde Guatemala, ¿no? Y se ha hablado de esas fases iniciales, en la presentación también, cuando hablaban de políticas, analizar el marco jurídico, Francesca también lo ha dicho, asignar un personal, eso es importante también, porque a veces hay prioridades que se solapan, que coinciden y tiene que quedar claro. Y otra cosa que me gustaría reforzar también, como lo dije al principio,
principio, esta planificación va liderada por el país a su propia velocidad, pero en todos los casos es un viaje muy largo, como ya se ha dicho, y por lo tanto, pues me encantaría saber qué opinan los países y sobre todo pues ir construyendo esta comunidad. Saben ustedes que las comunidades no se crean de la noche a la mañana, pero pueden ser un entorno en el que todo el mundo pueda acudir y se sienta cómodo para formular estas dudas, que los expertos nos orienten y aprender de las experiencias de los demás. No tan solo hoy en estas 2 horas de reunión, sino más adelante. Si quieren estar en contacto con los participantes de esta reunión, pues este es uno de los motivos por los que las organizamos, para poder generar esta comunidad, lo cual pues a veces es complicado porque no nos vemos cara a cara como desearíamos. No sé si alguien más de los países quiere compartir alguna experiencia distinta a las ya mencionadas. Nos quedan unos 15 minutos, a lo mejor 5 minutos más de preguntas, de debates y luego pues tenemos otras cosas divertidas pendientes. No veo que nadie tenga ninguna pregunta en el chat, pero como les he dicho, pues pueden plantear cualquier duda que tengan. Parece que hay una nueva aportación en el chat. Gaby, voy a pedirte, por cierto, Francesca, gracias por habernos mandado este enlace al curso de aprendizaje electrónico. Creo que lo organizó la FAO y la idea es pues que esté disponible y que pueda realizarse de forma autónoma. A partir de octubre estará disponible, así que muchas gracias. Y también hay un comentario de Eliseo Gálvez. Gaby, no sé si puede leerla, por favor. O Eliseo, también puede plantearla usted mismo. Muchas gracias, Eli. Igual voy a hablar en español, aprovechando como dicen los colegas que hay traducción. Sí, lo que quería compartir es que a nosotros también al inicio, desde el año anterior, nos sirvió mucho este tema de la herramienta que aplicamos que tiene FAO. Es una herramienta para análisis del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal en los países y esto puede servir bastante también al inicio del proceso CLP y tener siempre presente esa sombría que nos une en este caso, que es el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Solamente, Eli, muchas gracias. Muchas gracias, Eliseo. Sí, me gustaría relacionarlo con lo que dije antes en la presentación. A veces es importante pues analizar lo que se ha hecho en el pasado y ver hasta qué punto el país se ha beneficiado de esas políticas, se han realizado cambios a partir de los análisis y luego en el CNP pues ya ayudaremos a los países que muestren interés en cuestiones de gobernanza o institucionales. Gracias por haber mencionado esa herramienta. Nos queda tiempo, creo, para una pregunta más, un comentario, si alguien, alguno de los países quiere intervenir, alguna lección aprendida en el proceso que podría ser de valor para los demás, a los países que están empezando ahora el proceso de CLP.
Sería interesante a lo mejor en el poco tiempo que nos queda, 1 minuto o 2, pues ver si algunos de nuestros socios o compañeros que nos acompañan, a lo mejor Francesca o Eliseo que ha hablado, son socios con los que los países han ido colaborando a lo largo de los años y han forjado unas relaciones de confianza que, como decía Francesca, es algo que requiere su tiempo, ¿no? Ir ganándose la confianza, y eso puede ayudar con todo el proceso de CLP. Así que la confianza, la apertura, la transparencia, todos ellos son elementos indispensables para trabajar. Hay otra pregunta en español. Daniel, ¿puede plantearla usted hablando o de lo contrario porque se haga bien español? Sí, ¿qué tal? Algo que quizás a veces olvidamos o que siempre me gusta mencionar personalmente en la construcción de los sistemas de monitoreo nacional es quiénes son nuestros clientes, nuestros usuarios de la información cuando construyes un sistema, ¿no? Porque en el tiempo quizás los sistemas de monitoreo forestal han sido impulsados por ciertas iniciativas apuntando a un objetivo, pero en el tiempo hemos visto que han habido o vienen habiendo nuevas necesidades de información, de detalles de información, de calidad de tipos de información. Así surgieron, por ejemplo, en el tiempo los sistemas de alerta temprana, ¿no? Primero, si todos que estamos metidos en estos temas sabemos que parte con la necesidad de tener reportes nacionales, luego viene la información de alertas tempranas, ¿no? Una información mucho más útil para justamente usarla en el territorio y tener datos de información que te permitan justamente tener información no solo para reportar cifras, sino para tomar acciones, ¿no? Porque son, por ejemplo, información mucho más fresca, mucho más actual, mucho más continua. Entonces, esto es importante dimensionarlo en los sistemas nacionales de información para poder abarcar un sistema sólido, consistente y que pueda satisfacer a las diversas necesidades que se tienen en cada país, ¿no? Somos conscientes de que un sistema nacional no va a nacer con todo perfecto, pero que sí considere estos aspectos para que en el tiempo puedan ir siendo mejorados, actualizados y poco a poco ir perfeccionando estos sistemas, porque eso es, ¿no? O sea, un sistema está vivo, normalmente se actualiza, surgen nuevas necesidades en el tiempo, eso es algo que tenemos que tenerlo bastante claro, creo. Muchas gracias, Daniel. En efecto, este sistema tiene que estar vivo, tiene que ser flexible, porque tenemos que ajustarlo a nuevos datos, nuevos requisitos y lo que realmente sea importante para el cliente, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de ese sistema? Muchísimas gracias a todos y todas. Nos encantaría hacer 2 cosas. La primera, a lo mejor pueden ustedes pensar en la planificación liderada por el país y esa palabra que les he pedido que escribieran en el chat, que ya han hecho. Si esa palabra ha cambiado después de la sesión, pónganla en el chat. A lo largo de estas 2 horas prácticamente, si han aprendido otras cosas o al revés, es más confuso aún, pero cualquier cosa que quieran trasladar que sea distinta, otra palabra, puedan ponerlo en el chat porque puede ser interesante para nosotros. Luego también me gustaría decir, como ya dije al principio, para ir pues ya concluyendo este foro, que empezó en primer lugar de forma presencial. Nos dimos cuenta de que por mucho que nos encantaría verles en persona, pues no teníamos las capacidades y tuvimos que organizarlo así de forma virtual, pero me gustaría decir y anunciar que prácticamente dentro de un mes, desde hoy, la GFOI celebrará su plenaria. Se celebrará del 21 al 23 de octubre en Bali, en Indonesia. Y espero ver a muchos de ustedes allí. También me gustaría contarles que el día antes, el 20 de octubre, nuestro equipo
organizará una sesión mini sesión de conectar y reflexionar sobre el CLP en un día, y ojalá puedan participar muchísimos. Estaremos en contacto y colaboraremos para que participen ustedes en este acto, y la verdad es que estamos muy ilusionados. Durante la plenaria esperamos poder interaccionar con muchos de ustedes y también pues facilitar este tipo de interacciones entre sí, entre ustedes como países, como ya se nos ha dicho durante esta sesión, que es importante para conformar esta comunidad, lo que llamamos la comunidad CLP, y que los países tengan un lugar al que acudir para hablar de cuestiones importantes. Antes de terminar y agradecerles a todos su participación, quisiera pues que sacáramos esta foto de grupo que les anunciaba antes. Les pido a todo el mundo que por favor enciendan su cámara y las dejen encendidas. Mi compañera Madison, una vez estemos ya todos preparados con las cámaras, como digo, activadas, va a intentar hacer esta foto de grupo. Déjenlas encendidas unos minutitos. Madison, ya nos dirás si estamos todos presentables y contentos. Si es así, ya puedes sacar la foto. Me espero unos segundos para que todo el mundo esté ya con la cámara encendida. Muy bien, pues si ya estamos, todo el mundo sonriente. Muy bien, creo que ya tenemos a todo el mundo en la foto. Muchas gracias. Gracias, Madison. Pues quisiera trasladarles a todos mi agradecimiento. Y sin más, quisiera decir gracias por participar en esta sesión de hoy. Gracias por haber estado en todos los foros organizados por el CLP, tanto en persona como por Internet. Gracias también por habernos mandado mensajes si necesitan ayuda del programa, asistencia. Y pues ojalá podamos serles útiles a todos y resolver sus dudas. Esperamos ampliar nuestro grupo de expertos, pero de momento doy las gracias aquí a Francesca y a Marco y a todos los expertos de gobernanza y jurídicos que nos han estado ayudando, a nosotros y a ustedes. En el futuro, en la semana que viene, vamos a compartir también la grabación y unas notas resumidas de esta sesión, y si hay algo pues que no ha quedado claro o que no han tenido la oportunidad de preguntar lo que querían o no han recibido las respuestas que esperaban recibir hoy, pues se las facilitaremos. Cierro con dos anuncios, pero insisto, primero, espero poder ver a la mayoría de ustedes en la próxima mini sesión Conectar y Reflexionar en Bali en octubre, y anuncio el próximo foro virtual que se celebrará en junio del año que viene, en junio de 2026. Hasta entonces, sigan trabajando tan bien como hasta ahora, y como ya hemos dicho, pues es un viaje largo. Paciencia. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you. Bye. Bye, thank you. Gracias a todos.